versículo 11 en adelante. Vamos a leer versículos aquí del 11 en adelante. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos. ¿Están listos? Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pedimos que bendiga a usted, Señor, la enseñanza de su palabra. Permita, Padre, de que podamos aprender, Señor, y que podamos nosotros, Señor, entender, Señor, tu palabra. Y bendice, pues, Señor, este mensaje. Úsame como instrumento en tus manos, Señor, y te pido que los hermanos puedan también estar atentos y poder, Señor, aprender, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. ¿Cansados? Pero contentos. Amén, hermanos. Qué bendición. Siempre que estamos aquí en la casa del Señor, hermanos, pues es un lugar donde podemos descansar y traer nuestras cargas y también, ¿verdad? El alma se alimenta. Pues, hermanos, hoy vamos a estar hablando sobre el juicio del gran trono blanco, o el juicio, o podríamos también llamarle el juicio final, ¿verdad? El juicio final. Aunque el hombre trate de ignorarlo o negarlo, tiene grabado en su corazón el hecho de que un día ha de presentarse delante de Dios para dar cuentas de sus actos. Esta es la razón por la que muchos niegan la existencia de Dios y tratan de comprobar la vida humana como un hecho a causa de, ¿verdad? Como niegan la existencia de Dios y tratan de comprobar pues la vida humana como un hecho a causa de un proceso de evolución. Y otros sencillamente buscan creer que Dios es solo una idea de la mente humana. Y todo esto lo hacen porque no quieren, pues, reconocer que tendrán que comparecer ante el juicio de aquel que lo creó, ¿verdad? Entonces, no hay que confundir también este juicio final, ¿verdad? Como cristianos, nosotros somos hijos de Dios, hermanos, y al escuchar esta verdad, debemos de reflexionar de una manera en que no con aquello de con temor, de tal manera, ¿verdad?, de que usted pueda sentir miedo de que, pues, ¿verdad?, pueda estar ahí, ¿verdad? Sino más bien debe de haber dentro de nuestros corazones y los pensamientos de pensar que no solo somos nosotros, sino que también tenemos seres queridos, tenemos parientes que tal vez no son salvos, no son hijos de Dios, no han conocido el Evangelio, y cae sobre nosotros una gran responsabilidad, no solo de hablarles de Cristo a las personas, sino también, hermanos, de dar un buen testimonio, ¿verdad? Porque las personas se van al infierno, muchas de ellas, no solo porque no se les habla, sino porque también los cristianos mismos damos un mal testimonio, ¿verdad?, a la gente inconversa. Entonces, hermanos, ya hemos visto, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo pues estaremos por 1000 años aquí en la tierra. Van a haber 1000 años de paz, van a haber 1000 años de abundancia, de bendición, de un reino perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor, pues, va a estar gobernando, ¿verdad? Donde también entendimos, hermanos, de que los salvos, la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, los que en un día fuimos salvos y fuimos resucitados, estaremos ahí, pero no con un cuerpo como
humano como el que tenemos, sino que estaremos gobernando en ese periodo. Pero eso no significa de que por eso no va a haber gente como con el cuerpo que nosotros tenemos. Habrán muchas personas, pero la gente que va a estar ahí, pues va a tener que creer en el Señor, ¿verdad? Y muchos de ellos van a vivir muchos años. Imagínense usted 1000 años y luego va a haber paz, va a haber tranquilidad, no va a haber guerra, no va a haber alboroto, no va a haber injusticia, todo eso. ¿Por qué? Porque el diablo dice que va a estar encarcelado, va a estar preso por 1000 años. Y luego dice que va a ser desatado va a volver a ser suelto. El diablo dice ahí, la palabra de Dios, hermanos, que será suelto, y luego dice, él viene a engañar a las personas, ¿verdad? Nuevamente a ponerlas en contra del Señor, ¿verdad? En contra del Señor, y nos dice ahí, el versículo 8 del capítulo 20, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Dice, el número de los cuales es como la arena del mar, ¿verdad? Podrá engañar a muchas gentes, muchas personas, ¿verdad? Y los pondrá en contra de Dios. Y subieron sobre la anchura de la tierra, dice, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Miles y miles de personas mueren ahí. Y el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado en el lago de fuego, y dice, y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados todos, dice, atormentados todos día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vemos aquí, hermano, ya en el versículo 11 es donde entra nuestro estudio, ¿verdad? Entonces vemos el primer lugar, hermanos, vamos a tener este estudio, y si usted quiere apuntar, pues lo primero que vamos a ver es qué es el juicio del gran trono blanco o el juicio final. ¿Qué es eso? Dice usted. Bueno, hermanos, es un evento de juicio ante un trono blanco que habla de la santidad de Dios, ante la cual no se tolera el pecado. Nos dice ahí, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es un día, hermanos, de juicio final. Esto está hablando de lo final. Un acontecimiento que absorbe la atención total. Es un suceso, hermanos, que atrae que se abran los libros, o un libro que se llama el libro de la vida. Y, hermanos, este libro contiene el registro de las obras de los hombres. Vea usted el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros son abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nota, hermano, es un libro donde se registran las obras de los inconversos. Toda la maldad que hacen. Hay un libro, hermanos, donde se está escribiendo los hechos malos, las injusticias, los pecados y todo, ¿verdad? Las obras de la gente que no conoce a Dios. ¿Okay? Y vemos entonces a ese libro se va a abrir ahí ese día. Entonces es un tiempo, hermanos, de juicio para la gente que va a estar ahí en ese tiempo. Ahora dice usted, ¿cuándo será ese tiempo? ¿Cuándo será el juicio del gran trono blanco? Pues la Biblia nos dice que va a ser al final del milenio. Okay. No confundamos con el tribunal de Cristo. Okay. El tribunal de Cristo es otro juicio que se lleva a cabo para los creyentes en el cielo, donde también estarán ahí los creyentes, no para ver si van a ir al cielo, sino porque ya están en el cielo, para recibir coronas, para recibir premios. Pero este juicio no tiene nada que ver con que a ver si me voy al cielo o a ver qué dice el Señor hoy. Hay gente que dice, bueno, pues al Señor, ya cuando esté allá,
que Dios me dirá si me voy al infierno o me voy al cielo. Ahí dice gente así, ¿verdad? Pero hermanos, este juicio no es para ver quién se va al cielo, quién no. Tenemos que entender, el gran trono blanco, hermanos, es un juicio, hermanos, donde se llevará a cabo, es el juicio final después del milenio. Ya vimos que pasó el milenio y luego, hermanos, inmediatamente viene este juicio. Ahora, ¿para quién entonces será el juicio del gran trono blanco? ¿Para quién? En primer lugar, hermanos, necesitamos entender esto, que no va a ser para los creyentes, ¿oyó? No va a ser para los creyentes. ¿Por qué? Bueno, el versículo 12 dice ahí, hermanos, que serán juzgados y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Van a ser juzgados según sus obras, ¿ok? Entonces, hermanos, si vamos a las escrituras, nosotros los cristianos, el día que pusimos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron borrados, hermanos. Oh, no hay amenes. O sea, ¿no cree usted en eso? Unos que otros amenos, pero no muy convencidos, hermanos. Bueno, pero probablemente porque no le he leído la escritura. Se la voy a leer, la vamos a leer, amén. Bueno, hermano, vea usted qué dice ahí, hermano, vamos a ver Hechos 3:19. Hechos 3:19. Vamos a leer unas escrituras aquí, a ver si se anima un poco. Hechos 3:19 dice la palabra de Dios, hermano, 3:19. Así que arrepentíos. Aquí está una predicación del apóstol Pedro. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos. El pecador tiene que arrepentirse, tiene que convertirse al Señor, tiene que poner su fe y su confianza en Cristo como su Señor y Salvador personal para que sus pecados sean borrados, hermanos. Es lo que la dice la Biblia. Amén, hermanos. Había otro pasaje, Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios 6. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6. Recuerde allá, hermanos, los que estarán ahí para ser juzgados por sus malas obras que han hecho. Y vea el capítulo 6 de 1 Corintios y luego dice el versículo 9 al 11. 6, 9 al 11. ¿Están ahí, hermanos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pues esos son los que van a estar allá, ¿oyó? Esos son los que van a estar allá en el trono blanco, al juicio final. Van a ver ahí, hermanos, adúlteros. Ahí van a estar los afeminados. Ahí van a estar los homosexuales. Ahí van a estar los que se echan con varones. Ahí no dice homosexuales, ¿verdad? Es un nombre ya nuevo, pero aquí la Biblia dice que son los que se echan con varones, ¿ve? En otras partes de la Biblia le llaman los sodomitas, ¿ve? Entonces, y luego dice, ni los ladrones, no van a estar ahí los hermanos, allá estarán los ladrones también de pie ante Dios, arrodillados ahí, ni los avaros, dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, ¿por qué dice ni? Porque acaba de decir que no heredarán el reino de Dios, ¿ve? Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿ve? Ahí está claramente, hermano, dice, hermanos, que estos no van a heredar el reino de Dios. Es una afirmación, es verdad. Ellos no van a entrar al cielo. Pero espérese, sigamos leyendo. De este tipo de personas estaba compuesta la iglesia. ¿Ok? Las iglesias, hermanos, está compuesta de gente pecadora. Amén. Gente imperfecta. Si usted viene a la iglesia a buscar gente perfecta, usted está en un lugar equivocado, hermano. Amén. Porque la gran mayoría aquí somos imperfectos. Amén. Somos personas imperfectas. ¿Okay? Lavados con la sangre de Jesucristo.
Amén. Eso es lo que hace, eso es lo que marca la diferencia. Amén, hermanos. Ahora, eso no nos debe de dar una excusa para pecar. ¿Okay? Eso no debe decir, pues yo soy imperfecto y por eso peco. No, tampoco, ¿verdad? Eso ya es ser uno sinvergüenza, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que los corintios era la iglesia más liberal, la iglesia más pecadora, la iglesia donde había más gente pecadora, hermano, de ninguna otra iglesia. Ya describió el apóstol Pablo, quienes no heredan el reino de Dios. Pero el versículo 11 dice, y esto erais algunos. O sea, los miembros de la iglesia de Corinto estaba llena de esta gente. Ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, adúlteros, afeminados, homosexuales. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Note, hermano, aquí dice la palabra de Dios que estos hermanos ya habían sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, ya habían sido perdonados, hermanos. Es lo que hace la diferencia de usted, de un creyente y de alguien que no es creyente. Ya hubo un perdón, ya está lavado, ya está perdonado. Ahora, para los que creen en que la salvación se pierde y que tenés que ganártela, pues hermano, probablemente estarás ahí en el juicio porque no te la puedes ganar. Nadie va a estar en el cielo por haberse ganado la salvación. Nadie. Amén, hermano. No podemos. Somos imperfectos, somos llenos de pecado, hermano. Necesitamos que Cristo nos haya limpiado con la sangre de Jesucristo, hermano, y por la fe en Él. Vea usted que dice Apocalipsis 1:5, hermano. Apocalipsis 1:5. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1:5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo nos lavó, hermanos? Con la sangre de Jesucristo hemos sido lavados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido adoptados, hemos sido regenerados, hemos sido todo, hermano, hemos sido hechos nuevos, nuevas criaturas. Así es que, ¿para quién será el juicio del gran trono blanco? No para los cristianos. Este juicio será para los que murieron sin Cristo. Vea usted, hermano, que dice San Juan. Vamos a leer en San Juan. San Juan, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, San Juan 3. Y luego dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Para eso vino Jesucristo, para que no se pierda el hombre. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, que dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Para aquellos que piensan de que, bueno, para ver qué dice el Señor, a ver si me manda al cielo o al infierno. No. Si no crees, ya estás condenado, ¿verdad? Porque no ha, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Entonces, hermano, el hombre no viene a Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras son malas.
y porque no vinieron a Jesucristo, un día estarán en el juicio del gran trono blanco para ser juzgados por sus obras malas que estarán escritas en ese libro. Mire, hermano, que dice ahí Apocalipsis 20:12. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí estaban escritas el día, la hora y la fecha. Ahí estaban, el día, la hora y la fecha. Ahí están escritas. El hombre no se puede escapar. Nunca vino a Jesucristo, nunca aprovechó la oportunidad de aceptar a Cristo, rechazó a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, hermanos. Entonces un día estará ahí, en ese juicio. Amén, hermanos. Y dice aquí, hermanos, grandes, hablando de importancia, reyes, presidentes, millonarios, multimillonarios, gente muy importante, poderosísima, generales, hombres de mucho poder. Habla de grandes. Y pequeños, esto habla de los insignificantes, gente muy pobre, gente muy humilde, que también es orgullosa, nunca vino Jesucristo. Ahora dice usted, ¿para qué entonces? ¿Para qué será ese juicio del gran trono blanco? Para juzgar a los incrédulos según sus obras y recibir sentencia justa por haber rechazado el amor de Dios mostrado en su Hijo amado. Dice el versículo 3, hermano: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y hermanos, es cierto que hay gente muy mala y gente que tal vez no hizo muchas cosas malas, pero nunca aceptó a Jesucristo. Hay gente mala, asesina y hace todo eso. Y entonces, hermano, quizás hay gente que se les habló también una y otra vez: acepta a Cristo. No, que no sé qué, nunca quiso. Y hay gente que probablemente no tuvieron muchas oportunidades. Entonces, hermano, ¿para qué será ese juicio del gran trono blanco? Para determinar el grado de castigo que recibirá cada uno. Habrán grados de castigo. No va a ser un castigo igual para todos. Mire, hermano, hay pasajes que nos dicen eso. No estoy exagerando, no estoy hablando algo que yo me inventé. Es lo que la palabra de Dios enseña. Vea usted San Juan 19:11, ¿qué dice? San Juan 19:11. Mire, hermano, San Juan 19:11 dice así: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me entregó, mayor pecado tiene. Hablando de Judas, mayor pecado tiene. Pecó más que tú. Ahora, pero dice, eso no me convence, pastor, pues le doy otro. Mateo 23:14. Mateo 23:14, vea qué dice. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, hermano: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Los fariseos, los religiosos ahí oraban y se creían muy espirituales, y para demostrarle a la gente quiénes eran ellos, pero pues eran simplemente hipocresía. El Señor los conocía y les dice: son hipócritas, devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mayor condenación, está hablando de algo más grande.
de que a alguien más. Ahora vea usted otro pasaje aquí, Mateo 11:20. Mateo 11:20. Mateo 11:20, vea usted qué dice aquí. Dice, ¿estamos ahí, hermanos? 11:20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. El Señor Jesucristo había hecho muchos milagros en muchas ciudades. Y luego dice, porque no se habían arrepentido, diciendo, Él los está diciendo, los está regañando, los está diciendo. Él había hecho muchos milagros en esas ciudades, pero no quisieron arrepentirse. Y luego les dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Era tan duro su corazón de estas ciudades, hermano, que veían a los paralíticos andar, los cojos ver, los enfermos sanar y grandes milagros. Pero esa gente, hermano, no creía. Sí, hasta algunos decían, demonios tiene. Por el poder de Satanás fue hecha fuera demonios, decían. No creían en Cristo. Y el Señor está diciendo, ay de ustedes. Ay de ustedes. Y menciona las ciudades, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho, han sido hechos en vosotras, dice, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y luego no solo se queda ahí, sino que sigue diciendo, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. En otras palabras está diciendo, mira, ustedes tuvieron tanta oportunidad y vieron mis milagros y no quisieron, duros de corazón, pero en el día de juicio van a recibir mayor juicio, mayor condenación, porque simplemente desperdiciaron la oportunidad. Y luego sigue diciendo, y tú Capernaum, dice el versículo 23, que eres dice, levantada hasta el cielo, dice, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, ¿cuántos han oído de Sodoma, hermanos? Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, dice, habría permanecido hasta el día de hoy. Dice, hermano, dice, en esta ciudad de Capernaum el Señor hizo milagros, sanó enfermos y hizo de todo tipo de milagros, hermano, y no creyeron. Y luego dice, si estos milagros se habrían hecho en Sodoma, dice, esta gente se hubiera arrepentido, dice, pero no las hubiera yo destruido, porque hubieran venido de rodillas, hubieran venido clamando al Señor que los perdonara. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Será más tolerable el castigo que para ti. Tuviste más chances, tuviste más oportunidad. Hermano, eso a veces me pongo a pensar, digo, hay gente que tanto escucha la predicación de la palabra y escucha y si no se convierte, no hay excusa de ninguna manera. Nada, hermano. ¿Para qué será el juicio entonces del gran trono blanco? Bueno, ya dijimos que para juzgar a los inconversos de sus obras y recibir sentencia justa por haber rechazado el amor de Dios mostrado en su Hijo amado. No quisieron, no aceptaron, no se arrepintieron, no se convirtieron. Es por eso, hermano, cada vez que salimos a ganar almas, no pienses que es en vano. ¿Oyó? Cada vez que se le toca la puerta a una persona, hermano, y se le invita y se le da un tratado, eso no es en vano, eso queda grabado. Un día Dios va a recordar, va a decir, mira, allá tenía una iglesia bautista en Sacramento. Cada sábado salían unos hermanos fieles ahí, iban a tocar ahí, te dieron tratados, te dieron acá. ¿Qué los hiciste? El otro día andaba yo por allá, andábamos haciendo un trabajito ahí, vimos que el sábado pasado fuimos ahí a esos apartamentos y ahí encontramos a un tratado.
tirado. La gente a veces tira tus tratados, pero no importa. De todos modos, hermano, y es un testimonio que estuvimos ahí. Vale la pena, hermanos. Ahí estuvimos predicando la palabra. Allí les hablamos. Si no quisieron, ese es un asunto de ellos. Pero un día se les mostrará que tuvieron la oportunidad. Ahora dice, pastor, ¿cómo será ese castigo de ese gran trono blanco? Mire, hermano, el versículo 13 dice, vamos a regresar ahí, hermano. El versículo 13 dice, en el capítulo 20, versículo 13. Dice entonces, y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Entonces, hermanos, los muertos cuyas almas ya estarán. Ahí dice el versículo 13, el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Entonces los muertos cuyas almas ya estaban siendo atormentadas, resucitarán. Recuerde que no solo va a haber resurrección de justos, también va a haber resurrección de inconversos. Sí, porque entonces ¿cómo van a ir al infierno? ¿Cómo van a ir al lago de fuego? Este cuerpo tiene que ser un cuerpo igual, como el cuerpo suyo no puede soportar el cielo, hermano. Tendrá que tener un cuerpo transformado. Amén, hermano. Como el del Señor Jesús. Amén. Pero también ellos tendrán un cuerpo. Y dice la palabra de Dios, hermano, será un cuerpo transformado, capaz de soportar el castigo eterno. ¿Cree usted en el infierno? ¿Cree usted en un lago de fuego? Sí, no los veo muy convencidos. Y aún así me diga que sí, lo va a demostrar cuando va a ganar almas. Así se demuestra, hermano. Yo creo en un infierno, por eso voy a ganar almas, hermanos. Creo en un infierno, creo en un cielo, creo en un Cristo, y por eso hablo de Cristo. Muchas veces decimos, sí, creo que hay un Cristo, creo que hay un cielo, pero no se demuestra. Amén, hermanos. El que cree, actúa. Dice la Biblia, hermanos, que el mar entregará sus muertos. Esto habla de que no hay lugar, hermanos, donde se pueda escapar a alguno. Donde haya muerto, de ahí será levantado. La muerte entregará sus muertos, y esto habla, hermanos, del lugar donde están los cuerpos, la tumba. El Hades entregará sus muertos. Esto habla del estado de sufrimiento donde están las almas. Note que se personifica la muerte y el Hades en este versículo para resaltar el lugar y el estado de los que mueren sin Cristo. Si el que muere no va al purgatorio, hermano, no existe el purgatorio. Amén. Va a un lugar llamado infierno. Pero un día van a entregar, van a salir de ahí. Es como una cárcel. Para luego estar en la cárcel, ir al juicio, y del juicio a la prisión. Amén, hermano. Vea usted aquí, hermanos, dice que todo impío, todo pecador estará de pie ante el trono blanco. Y al ser llamados, escucharán. Y ahí será un día que reconocerán quién es el verdadero juez, el Señor. Por eso la Biblia dice que llegará un día en que toda rodilla se doblará delante del Señor. Aquellos que un día levantaron la mano en contra de Él, ese día se estarán arrodillados ahí. Ahora dice usted, pastor, ¿y quién será el juez?
Vea usted San Juan 5:22 que dice. San Juan 5:22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. Versículo 26 dice, de cierto, versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No, ahí está clarito, hermano. Dos resurrecciones. Resurrección de creyentes para vida eterna, para ir al cielo, para ir al Señor Jesús, para ir a las bodas del Cordero, para ir al tribunal de Cristo, para estar con Él reinando por 1000 años. Amén, gloria a Dios por eso. Pero los que hicieron lo malo, o sea, los que nunca se arrepintieron. Ahora, es cierto, nosotros también fuimos pecadores y hicimos malo pero con la diferencia que la sangre de Jesucristo, hermanos, nos ha limpiado de todo pecado, y la sangre de Jesucristo nos cubre de todo pecado, y nos ha lavado, y nos ha perdonado, y nos ha justificado, y nos ha declarado inocentes, y nos ha purificado, hermanos. Eso es lo que hace la diferencia de una persona sin Cristo y una persona en Cristo. Amén, hermanos. Vea usted 2 Timoteo 4:1 que dice. Vamos a ver si este pasaje es. Ya voy a terminar, hermano. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ¿qué dice, hermano? Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién va a estar juzgando? Cristo. El Señor Jesucristo ahorita está con las manos así. Venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y os haré descansar. El que cree en el Hijo tiene vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él está diciendo, yo quiero ser tu sacerdote, tu sumo sacerdote, yo quiero ser tu abogado, yo quiero ser tu salvador, yo tengo mis manos extendidas de misericordia. Es por gracia, es gratuito. Ven, iglesia, despierta, predica la salvación por gracia. Amén. Y dice el Señor, todo aquel que cree, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Pero un día, el mismo Jesús que da esa invitación estará en el trono como juez. ¿Oyó? Como juez. Ya no para decir, crean en mí, crean, no, ya pasó el tiempo. Estará ahí en el gran trono blanco para juzgar. ¿Oyó? Juicio final. Por eso están los libros ahí. Ahí estarán los libros, hermanos. Por si alguien anda argumentando ahí, ¿verdad? Diciendo, yo era bueno allá. No, si yo era un tremendo religioso. Yo era aquí, yo era allá. No, ahí están los libros escritos. Hermanos, bendito sea el Señor a quien el mundo tristemente
rechaza. Pero este día será un día de donde los hombres estarán ahí para recibir sentencia. Gloria a Dios porque el Señor nos ha librado, hermanos, para siempre de ese tremendo día y de ese horrendo juicio que caerá como justa recompensa del pecado. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante, seguir haciendo la voluntad de Dios y creyendo en su palabra y mientras estemos aquí en la tierra, podamos nosotros ganar mayor número. ¿Oyó? Mayor número. Ah, gloria. A veces me pongo a pensar, no, está tremendo, hermano. Está tremendo. Amén. A veces estamos, si nos ponemos a meditar un poquito, hermanos, no vale la pena. Así puedas tener mucho dinero, muchas posesiones, muchas cosas, mucho dinero en el banco, todo se va a quedar. Y es donde más invertimos tiempo. Y es donde más invertimos energía. Es donde más se consumen nuestros pensamientos. Es donde más estamos usando nuestra mente para pensar cómo hacer más. Pero no para detenernos y meditar un poquito sobre qué será el día de mañana. ¿Cuántas almas llevaré yo al cielo por haberle testificado? No por salvarla yo, sino por mostrarle el Salvador, sino por mostrar quién es el único que puede salvarle. ¿Cuántas almas ha ganado usted? ¿O hemos ganado esta semana? ¿O hemos ganado este año? ¿O hemos ganado los últimos 2 años? Algunos estamos en cero. Triste realidad. Pero que Dios nos ayude, hermano, a ir corriendo por una. Amén. Alcanzar una, aunque sea una, hermanos. Vale la pena. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, Señor. Sabemos de que es una realidad este juicio del gran trono blanco. Ayúdanos, Señor, a como iglesia a despertar y poder ser una iglesia ganadora de almas, Señor, con el fuego de lo alto, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflexionar que la vida es tan corta, Señor, como para poder malgastarla en otras cosas. Ayúdanos a aprovechar el tiempo.